Buenas tardes, profesor. Este video es sobre la práctica 10 del tercer semestre llamada Filtros pasa abajo y pasa alto con OPAM. Como siempre está mi compañero Enas Castro y su servidor Ávila Yáñez. Antes que nada comentando como siempre que mi compañero tiene problemas con su cámara y solo la activará al principio porque después falla con su audio y se le escucha un poco opaco, por así decirlo. Ok, comenzaré diciéndole sobre qué es un filtro pasa abajo. Un filtro pasa abajo viene siendo viene siendo aquel que atenúa las señales cuyas frecuencias sean superiores a la frecuencia de corte y dejan pasar los problemas de las señales con frecuencias superiores a las de corte. Mi compañero le explicará qué es un filtro pasalto. ¿Ahí se escucha? Sí. Bueno, yo explicaré qué es un filtro pasalto, pero antes que nada voy a explicar primero qué es un filtro. Más o menos podemos definir como un filtro, que un filtro es un circuito capaz de comportarse de manera selectiva ante señales determinadas de frecuencia, de frecuencia. Hay varios tipos de filtros. Uno es el filtro pasabajos, otro es el filtro pasa altos o también puede ser el filtro pasabandas. Cada uno pues tiene sus funciones. Por ejemplo, el filtro pasabajos es para manejar señales de frecuencias bajas. El filtro de pasa altos es para manejar frecuencias altas y el filtro pasabandas pues es para manejar señales de unas bandas determinadas. ¿Ok? Entonces, ahora bien, un filtro pasa alto, ¿qué es? Bueno, un filtro pasa alto es un filtro que pasa señales de alta frecuencia y bloquea o impide señales de baja frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que las señales de alta frecuencia pasan a través o sea, las señales de alta frecuencia pasan mucho más fácil que las señales de baja frecuencia, porque obvio es un filtro de frecuencias altas. Si fuera un filtro pasa bajo, entonces lo que pasaría es que en un filtro pasa bajo, las frecuencias bajas son las que pasan fácil y las altas son las que batallan mucho para que pasen. Bueno, también los filtros pasa alto pueden ser construidos usando resistencias con condensadores o inductores. Un filtro de pasa alto compuesto de una resistencia y un condensador se llama filtro RC de paso alto. Y un filtro de paso alto con una resistencia y un inductor se llama un filtro RL de paso alto. Bueno, eso sería todo sobre el significado de un filtro pasa alto. Cuando mi compañero ahorita llegue al segundo circuito, explicaré sobre qué es un filtro activo. Gracias. Como comentó mi compañero Leonardo, estos filtros, depende de qué filtro uses, te dejará pasar solo la señal más baja o la señal más alta. Una utilidad, creo yo, es que tengamos una señal de 150, pero de esos 150, solo 100 son de datos, 150 Hz, y solo 100 son de datos y los otros 50 son de residuos o ruidos electromagnéticos que queremos eliminar. En este caso, usaríamos un filtro pasa bajo para que un filtro pasa alto para que solo dejara pasar la frecuencia más alta y dejara la frecuencia menor, que es la que queremos eliminar, ya sea ruido electromagnético, por así decirlo. Este vendrá siendo nuestro primer circuito. El primer circuito que nos piden es un filtro pasa bajo que en este caso solo va a ir de menor a mayor. Por así decirlo, a continuación lo mostraré. Nos pide 20 Hz de entrada. Bueno, el valor más alto que obtuvimos aquí fue de 988.584 milivolts valor pico pico.
Y el menor fueron 15.608 de valor pico a pico. Por ejemplo, aquí tenemos la señal con 20 Hz. Tenemos que ajustar el osciloscopio de tal caso que podamos observar la onda bien establecida. Sacamos la frecuencia como siempre la hemos sacado. Bueno, el valor pico a pico como siempre lo hemos sacado con la herramienta que nos da Multisim, que viene siendo usando los temporizadores que aquí mismo nos da. Aquí está variando un poquito el voltaje porque, como siempre, siempre va a variar. También puede observar la diferencia de entrada y de salida. La entrada es la azul y la salida es la roja. Aquí son 20 Hz. Si ponemos, no sé, 2 kilohertz, es lo que nos pide también en la tabla. Esto va a cambiar. Tenemos que bajar mucho más el voltaje. O sea, el tiempo, la escala de tiempo. Y como podemos observar, el voltaje aquí en el canal B y en el canal A disminuyó drásticamente. A continuación le mostraré el segundo circuito que viene siendo lo mismo, solo que este es un filtro pasaltos. Pero en este caso, el voltaje se comporta, por así decirlo, de manera muy diferente. Porque empezamos con un valor pico pico un de 1 más o menos. Permítame. Esto. De 1,246 o 262, ya depende ya del tiempo y del ciclo que tomemos. Pero a la mitad, por así decirlo, bueno, no a la mitad, ya al llegar a 10 kilohertz, este va a aumentar el voltaje, no a una gran escala, pero aumenta. Permítame que lo, lo configure para que pueda observar la señal. Ahora la entrada es mayor, en este caso la entrada es mayor que la salida, como puede observar aquí. Aquí tenemos un valor de pico a pico de 81, pero al momento de llegar a 100 kilohertz, este va a disminuir mucho más drásticamente, volviendo. Permítame que configure esto. Aquí está. Ya ahí podemos observar que tenemos una señal de 15 puntos. Bueno, se puede decir, sí, empezó bajo, aumentó y volvió a bajar. Estos serían los circuitos de esta práctica y mi compañero Arenas le comentará sobre qué es un filtro activo. ¿Se escucha bien ahí? Sí, Bueno, prácticamente un filtro activo, pues se denomina como que son los que presentan una ganancia real o una amplificación más alta, por así decirlo. Eso es algo así breve. También en un filtro activo, pues algunas de sus ventajas podrían ser que eh, la impedancia de salida es baja, la posibilidad de asociar diversas etapas sin pérdidas de potencia y también que tiene la capacidad de obtener funciones con alto Q en bajas frecuencias sin necesidad de usar inductores. Em, bueno, eso era todo sobre algo breve de algo de los filtros activos, pero también quería agregar otra cosa que es sobre ese circuito. En la práctica menciona algo sobre que el amplificador operacional integrado, que creo que es el tipo 741C, se utiliza, que es el que estamos utilizando, tiene una disminución de ganancia a razón de, creo que son 6 decibelios, creo, no sé cómo se pronuncia eso, el dB. Eh, Dice 6 dB guión octava. Esa disminución de ganancia se nota a partir de aproximadamente a los 100 kilohertz.
Esto quiere decir que si las mediciones comienzan a disminuir alrededor de esa frecuencia, se debe al amplificador operacional y no al filtro activo. Y bueno, eso era todo lo que quería agregar, solo falta, iba a agregar que sobre las fórmulas que vienen aquí, por ejemplo, viene la fórmula para sacar la frecuencia de corte, que viene siendo 1 entre 2pi en resistencia F por capacitor F. Y esa es la fórmula que utilizamos y ya era todo lo que quería decir. Mi compañero se va a despedir o va a agregar algo más. Pues realmente eso sería todo por esta práctica, profesor. Ya la última práctica del semestre, ya por fin lo acabamos. Y pues ya fue una práctica un poco rápida, solo que un poco larga, pero al momento de hacer ya el circuito se volvió muy rápido. Y pues espero que haya sido de su agrado esta práctica y sería todo.